¿Cómo están? Feliz sábado. Am, Hace como una semana, y si contamos esta 2 semanas, no nos vemos porque me dio COVID, entonces no pude venir. Pero no me morí, esa es la parte buena. Am, entonces vamos a hacer un pequeñísimo, así súper corto repaso de lo que habíamos visto la vez pasada. La vez pasada mi papá les había dado, ese es el título, entonces de eso vamos a hablar, del rollo y del cordero, del capítulo 4 de Apocalipsis, del capítulo 5 de Apocalipsis, perdón. Pero, repasando el capítulo 4 de Apocalipsis, habíamos, ¿hacia dónde era? Habíamos hablado acerca de la escena que ve Juan sobre la adoración celestial. Se presenta un trono, en él está Dios, se presentan 4 seres vivientes súper raros, con caras diferentes y un montón de alas, se presentan 24 ancianos que nadie sabe quiénes son. Y bueno, se da todo eso y todos esos símbolos tienen una parte súper importante y pequeñas cositas que son buenas saber. Por ejemplo, ¿quiénes son los 24 ancianos? No nos dice, no dice en ningún lado quiénes son. Pueden ser seres humanos revividos, pueden ser seres de otros mundos, puede ser creación de Dios. No importa. La parte importante es que son ancianos. Los ancianos eran las personas en la antigüedad que juzgaban. Eran las personas que se reunían por su sabiduría. El anciano venía y juzgaba o determinaba acerca de algo en particular. Se dice acerca de una multitud enorme de ángeles como testigos. Se habla acerca de esos 4 seres vivientes con diferentes caras, cada una representando algo. La cara de hombre, sabiduría; la cara de león, poder; la cara del becerro, sacrificio en representación de Cristo; la cara de águila, protección, con el ala, Dios nos cubre y nos protege. Y todos esos son también símbolos que se le acreditan a Jesús. Entonces estos seres, estos ángeles superiores, estos que están encima de todos los demás y los guían, tienen características semejantes a las de Jesús, o sea, se parecen a Jesús, que es la meta de todos. Inclusive en el cielo esa es la meta de todos, parecerse a Jesús. Pero lo importante de todo esto es que esta escena no fue vista únicamente por Juan. Juan no fue el único que vio esta escena. Hay otras 2 escenas en la Biblia que son igualiticas a esta. ¿Alguno sabe dónde están? En Daniel y en Ezequiel. Ezequiel y Daniel y Juan estaban los 3 parados sin darse cuenta, viendo exactamente el mismo momento, pero desde perspectivas diferentes. Y lo interesante es que si ustedes leen en Daniel, se darán cuenta que esa escena es el inicio de un juicio. Si ustedes se van a esas... Mira, la acomodé mal la presentación, discúlpeme. ¿O me la brinqué? Me brinqué una diapositiva, discúlpeme. Bueno, si ustedes se van a Daniel y Ezequiel, van a ver que en Daniel se dice que se pusieron tronos, se sentó el juez y los libros o los rollos fueron abiertos. Toda la escena como se está presentando en el trono de adoración es para meternos en la cabeza 2 cosas. La primera es, ¿usted quiere entender todo lo que sigue? Váyase a Ezequiel y a Daniel, váyase a Ezequiel 1 y váyase a Daniel 7, si no, no va a entender nada. Y lo segundo es, se está iniciando un juicio. Hay cosas necesarias para que sucedan un juicio. Un juicio no puede suceder si usted no tiene testigos, si usted no tiene un acusado, si usted no tiene un juez y si usted no tiene un defensor. Pero necesita pruebas. Y ahí es donde llega la parte importante de... Me estoy devolviendo, perdón, es que se me enredó esto. De esta escena, vean. Mi papá la vez pasada les había explicado que el Apocalipsis trata acerca de los muebles del templo. Del Apocalipsis, para entenderlo, usted tiene que entender los muebles del templo. Están 3 muebles principales: la mesa de panes, el incensario y el candelabro. Y un mueble adentro de otro espacio, el lugar santísimo, que se llama el arca. Ahora, esos 3 muebles siguen las 3 visiones principales del Apocalipsis. Las iglesias, que ya las estudiamos, hablan desde la perspectiva del candelabro. El candelabro es sobre la predicación, sobre el Espíritu Santo, sobre cómo se ilumina el mundo con la verdad. Pero esta escena de la adoración en adelante y el rollo del cordero con los sellos que se abren y empiezan a pasar un montón de cosas raras que ya vamos a explicar, tiene que ver con el altar de los panes. Ustedes me dirán, ¿por qué el altar de los panes? ¿Dónde aparece ahí el altar de los panes? No está en ningún lado el altar de los panes. Bueno, verán, los 3 muebles, el candelabro ya se usó
para la iglesia. Cuando se habla de las trompetas, y yo sé que ustedes han leído el Apocalipsis, entonces lo tienen que recordar, se dice que Jesús está enfrente del altar de incienso, llevando la intercesión de las oraciones de los santos. Ese es el otro mueble. Entonces el único mueble que queda es el de los panes. Pero en la mesa de los panes trata acerca de la palabra de Dios. O sea, la mesa de los panes, el pan tiene que ver sobre la palabra de Dios. Y ya voy a explicarles dónde sale, porque no tiene que decir literalmente el altar de los panes. Lo puede decir de otras formas. Para saber cómo lo dice de otras formas, tenemos que avanzar. Entonces, quiero que por favor alguien me lea Apocalipsis 5.1, porque si solamente yo hablo, se aburren y se duermen. Alguno que lo tenga, el que diga yo, el que levante la mano, el que pegue un brinco. Apocalipsis 5.1. Ahí con Esteban. Dice, y vi en mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, entonces nos presenta la primera parte del Apocalipsis 5 como que el que se sentó en el trono, donde se está iniciando el juicio, tiene en su mano derecha un rollo. Perdón, es que está sonando ahí. Tal vez aquí no lo oyen, pero acá en la iglesia sí. Está con un rollo que tiene 7 sellos. 7 es un número que significa algo completo, algo perfecto, algo que ya está acabado, algo que no se puede hacer más. En este caso está completamente sellado. Para poder abrirlo, para poder leer lo que tiene el rollo, es necesario romper todos y cada uno de esos sellos. Hasta ese momento usted no puede saber qué tiene ese rollo. Entonces yo les hago la pregunta, ¿alguno de ustedes han oído una explicación de qué es ese rollo? O sea, ¿qué es ese rollo? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiene adentro? ¿Qué es? Bueno, como les dije, la única forma de saberlo es estudiando Ezequiel y Daniel, la misma escena que vieron ellos. Entonces, alguien que por favor me busque Ezequiel 2.9 y alguien que por favor me busque Daniel 7.10. El que quiera, pero no todos, solo uno. Bueno, 2. Ezequiel 7.10 y Ezequiel 2.9 y Daniel 7.10. El que lo tenga. Si no, lo leo yo para no atrasarnos. Ahí hay uno. Ezequiel 2.9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Ay, perdón. Eclesiastés estoy leyendo. Muy feo. Ezequiel 2.9 y Daniel 7.10. El que está en la pantalla, el que tenga buena vista lo puede leer en la pantalla. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Ok. Ezequiel vio la misma escena que Juan. Y en esa escena, al final, después de contemplar a los 4 seres vivientes y todo ese montón de cosas, y el Dios sentado ahí en el trono y todo lo demás, se le acerca esta parte y dice, y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Es la misma escena que vemos en Apocalipsis. Es el mismo rollo, el que está escrito por delante y por detrás, simplemente que aquí está abierto. Se lo abren para que lo pueda leer. ¿Y qué tiene adentro escrito? Dice, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. O sea, eso es lo que tiene escrito. Ya nos lo acaban de contestar. ¿Qué tiene escrito dentro del rollo? Endechas, lamentaciones y ayes. Pero hay otra parte importante, y eso está en Daniel 7.10. El que lo tenga o el que lo quiera leer aquí. El que tenga buena vista. Yo sé que hay gente con buena vista. Yo creo en ustedes. Y millones de millones asistían delante del juez, de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes fueran jueces y van a juzgar algo y abren un libro con información, ese libro con información, ¿qué va a tener por necesidad que ser? La evidencia, las pruebas, las cosas, los acontecimientos como sucedieron, las cosas que usted va a poder juzgar. Antes de que ese rollo se abra, usted no puede juzgar nada, porque ¿qué va a juzgar? Usted no sabe nada, no sabe qué pasó. Son las endechas, las lamentaciones y los ayes. O sea, las cosas que sucedieron, que son lamentables, que son endechables, que son ayes de Dios,
y que están registradas para poder ser leídas. Ahora, después de haber leído eso, hay una persona que lo dijo un poco más simple, pero yo no podía presentárselos hasta estudiar esto, y esa es la hermana White. Y yo normalmente no uso a la hermana White porque si alguien ve esto dice, mira, solamente estudia con la hermana White. No, ya lo vimos con esos capítulos, pero ella lo dice un poquito más bonito. Vea, dice, lo voy a leer yo porque tengo mejor vista. Dice, la historia de las providencias de Dios, hablando de ese rollo, ¿qué es lo que contenía ese rollo? Dice, contiene la historia de las providencias de Dios, la historia profética de las naciones y de la iglesia. Este contenía las declaraciones divinas, su autoridad, sus mandamientos, sus leyes, todas las amonestaciones simbólicas del Eterno y la historia de todos los poderes gobernantes de las naciones en lenguaje simbólico. El rollo contenía la influencia de cada nación, lengua y pueblo desde el comienzo de la historia de la tierra hasta el fin. Lo mismo que nos dijo Ezequiel y Daniel. Es un material escrito del registro de todos los seres humanos desde el principio y de todas las naciones desde el principio para poder ser juzgadas. Por eso es que Juan se lamentaba y lloraba cuando alguien no podía abrir ese rollo. Porque si no se abre el rollo, no se hace juicio. Si no se hace juicio, todos seguimos igual de condenados. Entonces, hasta que alguien lo pueda abrir, no se puede juzgar o determinar, mira, sí, es que el hermano Esteban, mira qué buena nota. No, se salvó. No se puede porque no hay pruebas. Estaba todo, estaba el elenco, los testigos, los ángeles, el juez, pero no tenían pruebas, no podían hacer un juicio. Pero este rollo tiene una segunda parte importante. Este rollo no solamente es el registro de toda la historia, cumple un papel distinto e importante. Ese papel tiene que ver con esto. Y el que reconozca ese lugar, bien, y si no, yo se los digo. Esa es la tumba del jardín. Ahí fue donde Jesús se reposó, muerto. Esa fue descubierta por un adventista precisamente hace muchísimo tiempo y luego redescubierta por otro adventista hace muchísimo tiempo. Porque si ustedes van a Jerusalén hay como 16 millones de tumbas de Jesús. Pero esa es la verdadera. El punto no es ese, el punto es la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que morir? Yo sé, lo primero que se les viene a la cabeza, para salvarnos. Sí, está bien, para salvarnos. Pero ¿de qué forma matar a una persona nos salva? Aquí es donde viene lo interesante, vean. Los rollos en la antigüedad, cuando venían así sellados, era usual su utilización para dejar testamentos. Un testamento venía así, o una carta muy importante de un rey también. Se sellaba para que nadie lo pudiera abrir hasta que se cumpliera un hecho. Hasta que se cumpliera ese hecho, entonces alguien lo podía abrir y ya podía leer la herencia que le tocaba. Ahora, en el cielo no había nadie que pudiera abrir el rollo por una muy sencilla razón. ¿Quién era el dueño de toda la tierra por creación? Dios, Jesús. Jesús era el dueño. Pero se lo robó Satanás. La única forma en la que Dios podía recuperar eso era con las leyes de Jerusalén antiguas, que alguien lo rescatara. Así era como se llamaba. Cuando se moría el dueño y era vendida esa propiedad, el pariente más cercano podía comprarla, podía pagar por ella y rescatarla. Pero para eso tenía que cumplirse dos hechos. Uno, que el pariente más cercano lo comprara. Dos, que el dueño se muriera. Ahora, si el dueño era Dios y el pariente más cercano era Dios, o sea, Jesús, significa que Jesús tenía que heredar y al mismo tiempo se tenía que morir. Era la única forma. Por eso en el cielo nadie podía abrir la herencia, porque la única forma de abrir la herencia era que usted fuera el pariente más cercano. En el cielo usted no tiene un pariente más cercano aparte de Jesús. Los ángeles no son su pariente más cercano. Y al mismo tiempo Jesús se tenía que morir porque si no, ¿cómo había herencia si no había muerto? Es muy simple de entender cuando uno se lo presenta así, pero era lo que me costó entenderlo. Entonces este rollo no solamente traía el discurso de todos los hechos sucedidos por todas las naciones, de todos los eventos que habían pasado en la humanidad para poder juzgarlos, sino que también era la herencia que podía tener Jesús después de su muerte. O sea, el rescate de la propiedad que originalmente era suya. Habiendo dicho eso, y ahora ya entienden qué es el rollo, no lo inventé yo, venía en la Biblia, ustedes no lo leyeron, bueno, yo lo leí a medias. Entonces, habiendo estudiado eso, quiero que
por favor alguien me lea Apocalipsis 5:12, para que no crean que yo simplemente me lo inventé y dije, ay, mira, me lo inventé. Apocalipsis 5:12, está ahí en la pantalla, debajo de donde Jesús está resucitando. Arriba, perdón. ¿Alguno? El que levante la mano y diga, yo quiero. 5:12 dice, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿También el 13? A 13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A ver, ¿qué fue lo que cogió el cordero inmolado del que estaba sentado en el trono? El rollo, ¿verdad? Eso fue todo lo que cogió. Eso fue lo único que cogió, ¿sí o no? No presenta que haya cogido ninguna otra cosa. Él cogió el rollo y podía abrirlo. Y aquí, ¿qué está diciendo que fue lo que él cogió? Dice que lo que él cogió, o lo que le fue dado tomar, era el poder, sabiduría, fortaleza y todo lo creado en el cielo y en la tierra. O sea, toda su herencia. Coger la tierra, coger cada persona salvada. Eso era el rollo. No solamente es toda la historia de la humanidad, sino también la herencia de Dios. Y ahí está, no me lo inventé, véanlo. Ahí está, bueno, está escrito ahí, es que yo lo veo aquí y ustedes lo ven allá. Ahí está escrito. Entonces, partes simbólicas importantes. El cordero inmolado. Dice que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos y que estaba inmolado. Jesús fue muerto. Los cuernos representan poderes, a veces pueden representar poderes políticos como reinos, pero también representan poder, autoridad. En este caso el número 7 es la totalidad de algo, entonces Jesús tiene todo el poder. Los ojos representan sabiduría, por eso es que los serafines tienen ojos por dentro y por fuera. En el caso de Jesús tiene 7 ojos porque Él tiene toda la sabiduría, o sea, Él es todopoderoso y también es omnisciente. Lo que está diciendo ahí en pocas palabras es Dios. Y eso resume acerca del rollo. Pero el rollo, no sé cuánto tiempo me queda. Ah, bueno, son las 18 y yo creo que tengo media hora, ¿verdad? Ah, ok, chévere. Entonces, pero el rollo tiene eventos que suceden cuando va siendo abierto. Con cada sello que se rompe, ocurre algo en la tierra. Y aquí es donde viene la parte importante, vean. Les dije que es la historia de toda la humanidad, ¿cierto o no? Ok, yo quiero que ustedes agarren los que tengan la Biblia en este momento y se vayan al primer capítulo y al mismo tiempo sostengan el último capítulo y me digan qué están agarrando. La historia de toda la humanidad. Desde que fue creado el primer ser humano, incluso antes, hasta que venga Dios, es la historia de toda la humanidad. ¿Qué estaba sosteniendo? ¿Qué es ese rollo? La Biblia. La Biblia, pero más grandota. Vean, si ustedes leen la Biblia, es la historia de un montón de santos y la providencia de Dios y los ayes y los pecados que cometieron y las cosas buenas que hicieron y, en fin. Ven Ezequiel, lo que le pasó a Ezequiel. Ven Daniel, lo que le pasó a Daniel. Ahora yo les hago una pregunta. Supongamos el susodicho caso de que ustedes fueran profetas. Cada uno de ustedes fuera profeta. Y también le pasaran cosas por providencia de Dios y que Dios los ayuda y también cometen pecados y un montón de cosas igual que los profetas. Ahora alguien agarra, Dios manda a alguien a escribir toda su historia y dice, métanla en la Biblia. ¿Es parte de la Biblia? Sí. Y va a ser lo mismo, ¿sí o no? Es otra historia más. Ahora todos ustedes díganme, ¿quién de aquí no ha tenido providencias de Dios, se ha equivocado, ha tenido errores, ha tenido lamentaciones, Dios lo ha ayudado, Dios, diga, que me levante la mano uno. Toda la historia de la humanidad es la Biblia. Simplemente que la Biblia es la versión resumida para nuestro caso, para ayudarnos a nosotros de forma precisa. Pero en el cielo está registrada la historia en forma de Biblia de cada ser humano. Eso es lo que cogió Dios. Es la Biblia. Es la Biblia, pero más grandota. ¿Qué simbolizaba la mesa de panes? ¿Qué les dije que simbolizaba la mesa de panes? La palabra de Dios. ¿Está el altar de panes ahí, sí o no? Solamente que está como escondido, como que, no, pues pongan atención, estudie bien y se da cuenta. Pero ahí está. Es el trono de Dios, de Jesús. ¿Por qué es el trono de Dios? Vean, los 3 muebles
cumplen simbólicamente también el papel de trono. Así lo veo yo, así se los voy a explicar. El trono del candelabro en el lugar santo representa el trono del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el aceite, por la luz, Espíritu Santo. Pero también simboliza la predicación. El altar de incienso representa el trono de Jesús. La intercesión, la oración a los santos, todo eso tiene que ver con Jesús. La mesa de los panes es la palabra de Dios, pero también es el trono de Dios. Porque ¿quién da la palabra? O sea, si se llama la palabra de Dios, ¿quién la dio? Es el trono de Dios. Dice que Jesús se le permitió sentarse en el trono de su Padre. ¿Por qué? Porque Jesús tiene su trono donde intercede, pero al mismo tiempo dice que Él tiene 7 cuernos y 7 ojos. Él es Dios, Él se puede sentar ahí. Entonces ahí está la mesa de los panes. Ya, simple y hecho. Ese es el rollo, simple y hecho. Entendible, ¿sí o no? Habiendo dicho eso, y en los últimos 8 minutos que me queda, por favor que alguien me busque en Apocalipsis. ¡Uy, Señor, se me olvidó! Donde es Apocalipsis 6, si no me equivoco, empiezan a abrirse los sellos. Perdón, qué vergüenza, se me olvidó. Apocalipsis 6, si no me equivoco. Apocalipsis 6, 1. Alguien que lo tenga. Y si me equivoco, lo voy a buscar. Solo para estar seguro. Ah, Espérame, hermano. 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno, ven y mira. cuando abrió el primer sello, entonces, ¿qué salió en ok. Apocalipsis 2? El versículo 2. Dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y el versículo 2. Y miré y aquí. Al 2 también. Sí. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok. Vean, parte súper importante. Esta es súper increíblemente importante y yo quiero que me pongan toda la atención del mundo mundial. Las 3 más grandes profecías, que son las iglesias, los sellos y las trompetas, hablan exactamente de lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero la diferencia es que el punto central de lo que trata cambia. Las iglesias trataban acerca de la predicación, pero abarcaba la historia desde los apóstoles hasta la venida de Jesús. Los sellos hacen lo mismo. Abarca la historia desde los apóstoles hasta la venida de Jesús, pero ¿cuál va a ser el tema principal si es la mesa de los panes? La palabra de Dios. ¿Qué le pasó a la palabra de Dios? ¿Qué onda con la palabra de Dios? ¿Qué? Y dice que al principio salió un caballo blanco. Un caballo en la Biblia, cada vez que ustedes oigan un jinete, un caballo, algo así, significa guerra. Punto, es guerra. Siempre agarraron a los caballos y se fueron. Eran como jinetes tantos miles. Siempre es acerca de guerra que aparece en la Biblia. Esto es una guerra. Y dice que era blanco. ¿Qué simboliza el color blanco en la Biblia? Sí, está fácil. Pureza. Entonces, al puro principio, en el tiempo de los apóstoles, la palabra de Dios sale en pureza y dice que tiene arco y le fue dado corona y salió venciendo, o sea, él ganó, y para vencer, para seguir ganando. Y así fue. Cuando empezaron a predicar los apóstoles, parecía como que los andaban persiguiendo y matando, pero en realidad la palabra de Dios se extendió por todos lados. O sea, que se puso a predicar Pablo en Asia Menor y todos se convirtieron. Eran iglesias aquí, iglesias allá, iglesias por todos lados. Ustedes leen Hechos y eran iglesias hasta para arriba. ¿Y de dónde salieron todas esas iglesias? De un montón de gente pagana que no conocía a Dios. O de judíos que se habían convertido. Entonces la palabra de Dios fue el detonante, el que desencadenó todas esas conversiones. Pero, alguien por favor que me lea, y ya para terminar, el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Digo, y salió otro caballo, bermejo, que quiere decir rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. A ver, antes que nada, bermejo es rojo. Es una variedad particular del rojo.
pero en la Biblia rojo es rojo. Es que simplemente ahí lo traducen. Y un día de estos vamos a tener una charla acerca de esto. Aquí mismo, en estas clases que doy, para que ustedes entiendan esto de los sellos. Las cosas que hicieron contra la Biblia. Ustedes no tienen ni idea. Cuando los testigos de Jehová, por ponerle un ejemplo, y no quiero denunciar a nadie ni ir en contra de alguna iglesia, no, pero eso es historia, así pasó. Los testigos de Jehová tienen una doctrina muy arriana. Significa que ellos no creen que Jesús sea Dios y al mismo tiempo creen que el Espíritu Santo no es Dios, es una fuerza. Y la Biblia, si ustedes la leen, por ningún lado dice eso. Entonces ellos agarraron la Biblia y basados en textos antiguos, agarraron y dijeron, muy bien, tomen sus lapiceros rojos y ahora en sus Biblias King James, la versión inglesa, tachen esto, esto, esto y esto, y así sacaron como 52 versículos de la Biblia. Hasta capítulos enteros sacaron de la Biblia porque hablaban acerca de la divinidad de Jesús. Entonces decían que esos eran falsos, que alguien los había metido ahí. Y así hicieron con todas las versiones. Pero dejando eso, bermejo es rojo. Eso es, cuando ustedes piensan en rojo en la Biblia, si ustedes piensan versículos que hablen del color rojo en la Biblia, ¿qué se les viene a la cabeza? Sangre, muerte, matanza, destrucción, pero es en términos de guerra. O sea, cuando ustedes dicen negro, sí, muerte. Muerte de que se murió, puede haber sido una muerte natural o demás. Pero si ustedes les dicen rojo sangre, es porque se derramó sangre, es porque alguien agarró espada y ¡pish! Cortó. Este caballo simboliza guerra. Como dije, es sobre la palabra de Dios. Entonces, guerra contra la palabra de Dios o la palabra de Dios haciendo guerra contra el pecado o el mundo. Y esto desencadena muerte y matanza por espada. Yo les voy a hacer una pregunta. Los que hayan visto las películas, ya viene Semana Santa, entonces más o menos se pueden sacar una idea. ¿Cuál de esas películas trata acerca de que todos estaban en paz, felicidad, tomados de las manos y diciendo amén? Es un montón de sangre por todos lados. A todo el mundo los andaban queriendo matar. Que los césares andaban persiguiendo, que los judíos andaban persiguiendo, que hasta entre ellos se querían matar. Así era la vida de los apóstoles. Y fue un tiempo después de que cayera el Espíritu Santo. Así pasó la historia. Primero tuvieron un avance increíble y por culpa de ese avance, el diablo les hizo guerra y empezaron a matar a lo loco. Pero ¿cuál era la causa por la que los mataban? Por la palabra de Dios. Dice que se le dio una gran espada. En la Biblia la espada, símbolo de espada, simbólicamente, una gran espada, ¿qué es? Dice que en las iglesias que Jesús, de su boca salía una espada de doble filo que cortaba. ¿Qué sale de la boca de una persona? La palabra de Dios. Y dice que esta guerra vino a quitar la paz y a que se matasen los unos a los otros. Para terminar, Jesús, ¿qué dijo que iba a venir a hacer aquí a la tierra? Él no dijo que venía a hacer paz y amor y que todos se agarraran de las manos y fueran hermanos. O sea, sí, es la meta, es la idea. Pero la predicación de la palabra de Dios lo que provoca es muerte, matanza. Que los que no están de acuerdo con eso, ataquen a los que sí están de acuerdo con eso. Y esos son los primeros 2 caballos en la historia. Y después vamos a ver los otros 2 caballos que quedan. Y Diosito me los bendiga y me los acompañe. Y tengan un hermoso sábado y que no les dé COVID. Ya, qué feo.